Parar, templar y mandar. Con María Gutiérrez, Bienvenido Picazo y David Aguado. Deberían ser las 5 en punto de la tarde. Se empiezan a agolpar las noticias y no resulta del todo fácil entresacar algunas que puedan resultar de su interés, sobre todo cuando ya se han empezado a celebrar festejos que a la postre es lo que más nos interesa. Tratamos de atender todo cuanto tenga que ver con el toro, pero lo que más nos deleita es prepararnos desde la mañana para el festejo de la tarde. La liturgia del torero es archisagrada, pero la del aficionado, con el debido respeto, también. Lamentablemente tenemos que orillar por un momento la pasión que nos reúne para dar cabida a asuntos cercanos a la sentina en la que algunos personajes truculentos nos quieren hacinar. Ya hemos hablado en otra ocasión del analfabetismo del que hace gala en doble salto mortal el actual ministro español de Cultura. Victorino Martín, a la sazón presidente de la Fundación del Toro de Lidia, ha tenido a bien enviarle una carta abierta para tratar de sacarlo del páramo intelectual en el que se halla. Si no le responde a misivas privadas, tengo para mí que el alto funcionario, de cuyo nombre no quiero acordarme, no tendrá el menor inconveniente en volver a llamarse Andana y dejar a nuestro insigne presidente con la palabra en la boca. Por mor de estos tiempos tan amorales que nos toca transitar, hay un montón de gente, verbigracia Victorino Martín, que en lugar de estar ocupados en lo que realmente les procura placer y pecunio, tienen que malgastar su energía en tratar con sujetos que dedican gran parte de su tiempo a hacer la vida imposible a sus semejantes. Cuánta pérdida de horas y de autoestima. Los miles de agricultores y ganaderos que claman en el desierto también sufren desde hace al menos 40 años de la dictadura del papeleo, las obligaciones ecologetas y las absurdas órdenes venidas de los urbanitas que pisan moqueta y no dudan en doblar el espinazo ante los globalistas. En lugar de atender a sus menesteres, sus rebaños, sus campos o sus redes de pesca, tienen que estar manifestando su impotencia para además tener que sufrir el escarnio de los habituales tertulianos de la opinión sincronizada, siempre, por supuesto, escorada hacia el ominoso poder. La carta de Victorino Martínez, además de respetuosa, un grito en el desierto. Léanla y saquen sus conclusiones. Léanla ustedes, porque el señor ministro no se va a rebajar a ello. Victorino se erige así en portavoz de millones de aficionados y decenas de miles de personas que viven de la tauromaquia, pero sin reducir a lo meramente crematístico esta actividad cultural, el ministro no quiere leer, porque entre otras muchas cosas tiene muchas dificultades de comprensión lectora. Ni que decir tiene que tampoco sabe que la primera acepción de la palabra cultura es cultivo. Se nos amenaza con una iniciativa legislativa popular para seguir con el raca-raca del animalismo. Yo sugiero desde aquí que se geste otra ILP, pero para justamente lo contrario, o para lo que fuere menester, sobre todo para gritar bien alto nuestro hartazgo. Vámonos a Valdemorillo o a Sevilla, que ahí sí que tenemos mucho de lo nuestro. Hoy es el día que ustedes quieran, festejen a los santos del almanaque y sean todos bienvenidos a la 11ª emisión de Parar, Templar y Mandar. Pañuelo blanco y clarines y timbales, por favor. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más, queridos espectadores, a Parar, Templar y Mandar.
Estamos de nuevo en el restaurante Abanto, al que agradecemos una vez más su acogida, y tenemos un programa de actualidad taurina en el que vamos a comentar distintos aspectos, pero como fundamental la Feria de Valdemorillo, que ha tenido lugar este pasado fin de semana. Estoy con María Gutiérrez, con Bienvenido Picazo. ¿Qué tal la semana? Muy bien, fenomenal, encantados de estar aquí otra ¿Ha vez. empezado la temporada? ¿Ya ha empezado? Por fin ha llegado ese momento que siempre esperamos todos los años. Muy bien, pues agradecemos una vez más su fidelidad a este canal. Recordamos que si no lo han hecho todavía, por favor se suscriban, simplemente un clic, y toquen la campanita para que les avisen cuando publiquemos un vídeo. Y nada, nos metemos ya en harina. Hoy es un programa un poquito más corto, pero cargado de cosas interesantes que seguro que son de su agrado. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues sí, hola David. Vamos a hablar del inicio de la temporada en Valdemorillo, de los carteles de Sevilla, que ya son oficiales, y de la acogida que ha tenido el matador de toros mexicano José Alberto Ortega en un lance a Portagayola grave, una acogida grave en el cuello. Y de todo eso es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Pues nada. Bueno, yo creo que lo propio sería que ustedes, tanto David como María, han estado en Valdemorillo, que nos hiciesen un breve resumen, no solo del resultado artístico de los festejos, sino del ambientazo de ese pueblo tan taurino ya, podríamos decir que es el que abre el pistoletazo de salida de la temporada, en plena Siberia, ¿no? Sí, además de verdad, porque además estuvimos bueno, ahora contaremos un poco el ambiente y todo, pero una maravilla porque una plaza de toros cubierta con calefacción. Con calefacción, que es importante decirlo. Muy importante. Desde no sé qué año, creo que de 2007 está cubierta y calefactada, con lo cual el frío está fuera, pero los que estamos dentro al menos estamos más tranquilitos y más calentitos. Sí, sí. Pues nada, yo estuve ayer y David estuviste antes de ayer. Bueno, pues la feria de Valdemorillo, que ha constado de una novillada con picadores y 2 corridas de toros. La novillada fue el viernes e intervinieron Ismael Martín, Nec Romero y Samuel Navalón con novillos de la cercada, de Encastedomec. No estuvimos ninguno, así que no podemos comentar cómo fue, pero sí que podemos decir que Samuel Navalón cortó oreja y oreja y por tanto salió a hombros en una novillada interesante. Por mi parte, estuve el sábado en una corrida de Núñez del Cubillo, en la que intervinieron Alejandro Talavante, Juan Ortega y Ginés Marín. Un ambiente de expectación máxima, lleno de no hay billetes. Solo se había conseguido un lleno de no hay billetes 2 veces, bueno, una vez, y esta, en toda la historia de la plaza desde que es cubierta y con el aforo actual, que me parece que son 5.000 personas. Así que expectación desbordada. Dicen que por ver a Juan Ortega, ya bien sea por los líos de sociedad o por su toreo, que la verdad es que está en un momento extraordinario. Aquí preferimos hablar del toreo. Bueno, lo primero que hay que decir es que la corrida de Núñez del Cubillo fue desastrosa en cuanto a presentación. O sea, para ser la plaza que es Valdemorillo y sobre todo años pasados, cuando no estaban las figuras, era una plaza, no sé si llegaba a ser torista, pero al menos había corridas muy bien presentadas, por encima incluso de lo que es una plaza de tercera, y en este caso ya les digo que la corrida fue desastrosa en cuanto a presentación, muy cómoda de caras, toros muy terciados, y el juego pues fue nefasto también. De 6 toros solo medio embistió 1, que fue el quinto de la tarde, que le tocó en suerte a Juan Ortega, que tampoco hizo nada del otro mundo. Lo que pasa que pasaba por allí Y aprovechó. como buen toro moderno, que dicen, ¿no? Que el perritoro a veces, ¿no? Ese toro que no hace nada, que no exige, que al aficionado que está en el tendido no le suscita ninguna emoción, y que el torero, por tanto, tiene que poner todo y más para que aquello logre cuajar, ¿no? Y afortunadamente Juan Ortega es de esos toreros que le hace falta muy poquito para desarrollar su arte y generar emoción. Ya les digo,
el resto de la corrida para olvidar. Tanto Alejandro Talavante como Ginés Marín prácticamente salieron inéditos, especialmente Talavante, que bueno, se le vio... Yo sinceramente no le vi demasiada diferencia con el año pasado, por desgracia. Sí, yo te quería preguntar justamente por la terna, sobre todo por Talavante, que tiene sus Talavante... ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste con actitud? ¿Lo viste pasota? ¿Lo viste implicado? Lo vi un tanto apático. Es verdad que en algún saludo capotero estuvo creativo, con un farol, luego intentó hacer alguna cosita, pero no le vi con esa actitud de querer comerse el mundo que tenía hace unos años. También es verdad que es que el primer toro suyo, el primero de la tarde, fue un toro inválido. O sea, desde que salió por Chiqueros estaba que se caía. Lo que pasa que como no se empleaba, como no tenía casta ninguna, pues aguantaba, ¿no? El presidente no lo cambió. La gente, la verdad, que protestó bastante. Para ser Valdemorillo, el público estaba indignado de que no lo cambiaran. Hay mucho aficionado de Madrid, hay que decirlo, sí. Y luego está muy cerca el Valle del Terror y es inevitable que... Sí, pero que hay veces que no se protesta. Por ejemplo, la presentación, siendo muy mala, la gente no estaba contenta, pero tampoco es que hubiera demasiados pitos cuando salían los toros. Pero en este caso, el primer toro era inválido. No lo cambió el presidente y entonces Talavante pues estuvo allí a gusto porque toreando de salón, porque el toro no hacía nada, no simplemente pasaba con poca fuerza, se caía. Ya hubo un momento en el que un pase un poco desafortunado tiró al toro al suelo y bueno, ahí ya entró a matar. O sea que Talavante prácticamente, ya digo, en el primer toro inédito y en el segundo tampoco pudo hacer gran cosa. La línea que le dimos material, el año pasado. Sí, en cuanto a actitud, sin más, y tampoco los toros le ayudaron. Y Ginés Marín sí que me gustó la actitud que le puso frente a unos toros, ya digo, súper desgastados, pues estuvo digno. Se arrimó, que es lo que se le puede pedir a un torero, sobre todo cuando Juan Ortega ha estado tan bien en el quinto toro. Ginés Marín sale en el sexto a por todas, con el capote muy variado, con muchos quites. Inicia la faena de muleta de rodillas, con un alarde de coraje, y sobre todo hay que decir lo bien que mata Ginés Marín. A mí me parece que es de los mejores estoqueadores que hay ahora mismo. La corrida se mató muy bien, para lo que estamos acostumbrados, no hubo ni un pinchazo, todas las estocadas. Al contrario que... Alguna un pelín desprendía, pero arriba, el primer toro de Juan Ortega, la estocada quedó un pelín delantera, pero la corrida se mató estupendamente. Y Ginés Marín es que es un estoqueador que da gusto verlo. Se tira con muchísima pureza, lo hace muy suave, especialmente la estocada que le pegó al segundo toro fue espectacular. Así que, y luego hay que hablar de Juan Ortega, el protagonista indiscutible de la tarde. En su primer toro ya dio muestras del momento que atraviesa, con el capote la verdad es que lo cuajó, pero ahí se acabó el toro. Es que un toro tan descastado, cuando lo sometes por abajo, aunque sea ya con el capote, es que se viene abajo completamente se rajan. Y el quinto, por suerte, el único toro más potable de la corrida le tocó en suerte a él, que para mí es el torero ahora mismo más capaz de los que intervinieron, o al menos el que tiene ese sabor y ese gusto que le puede dar a lo que le falta al toro. Porque Ginés Marín, por ejemplo, pues necesita un toro un poquito más, con más chispa para que diga algo aquello, ¿no? Sí. Juan Ortega, la verdad es que estuvo sensacional, o sea, no se le puede pedir más con la materia prima que tuvo, ¿no? Desde que se abrió de capa, Verónicas súper despaciosas, chicuelinas, y luego la faena. Es verdad que el toro tuvo mucho mejor pitón izquierdo que derecho, de hecho vestía muy despacito, muy humillado, y Juan Ortega lo entendió perfectamente. No fue una faena maciza, esta que dices tú, redonda, desde el principio hasta el final, pero especialmente por el pitón izquierdo, los cierres de serie, algún ayudado por bajo, el inicio por alto, los inicios de Juan Ortega son espectaculares. Y además mató bien, ya digo, que no suele ser común en él, así que cayeron las dos orejas prácticamente de golpe, la gente estaba entusiasmada, la gente se levantaba en mitad de la faena, ¿no? Hay muchas ganas de ver a Juan Ortega, respondió a la expectación de ese No hay billetes con una actuación, la verdad que muy buena, y menos mal que tuvimos ese episodio porque ya digo que el resto de la corrida fue para olvidar. ¿Qué tuvimos el domingo, María? Pues el domingo fue una corrida
Vamos a ver, primero vamos a hablar del ambiente de Valdemorillo, que el ambiente fue espectacular. Yo llegué allí sobre la 1 de la tarde y la verdad que es que había una carpa en el medio de la plaza, la gente bailando, muy entretenido. En medio de la plaza del pueblo. Del pueblo, no de toros. La plaza del pueblo, muy entretenido, la gente con ganas de ver toros, mucho ambiente. Es cierto que luego en la plaza pues no estaba llena, no fue como el día anterior. El sábado. No, o sea, un 3/4. Ahí estamos viendo sí, a Juan Ortega saliendo a de plaza, no estaba llena. Y bueno, y estuvimos viendo una corrida de toros de Alcurrucén, en la cual yo tengo que decir que fue mansa. De capa preciosa, por cierto. Sí. Variada de pelaje. Había pelajes diferentes, varios. Había un burraco que según salió se le aplaudió porque además él era bastante espectacular. Muy bonito. Y luego negros y un colorado ojo perdiz. Y yo por lo que he visto mejor de presentación que la de Cubillo. Sí, lo que pasa que los toros, no se empleaban, o sea, en el caballo no querían saber nada. Todos recibieron un puyazo y algunos en cuanto sintieron el acero, nada. Vimos, yo personalmente, es una opinión personal, a un Paco Ureña yo le vi preocupado, no estuvo como es Paco Ureña normalmente. Fue con un traje verde oliva muy bonito y bueno, y estaba como estoy aquí, pero he venido, pero no estoy. Un Paco Ureña que no suele ser su actitud. Entonces no vamos a entrar porque el lote eran todos parecidos. El quinto es cierto que es el que mejor se pudo emplear, pero vamos, se confirma esto, tomaba la alternativa García Pulido, Guillermo García Pulido. Y se le veía, se presentó con un vestido precioso, de los más bonitos que yo he podido ver, color mercurio y plata. La ceremonia alternativa. Sí, y era un terno precioso, muy bonito, muy bonito. Salió muy dispuesto, intentando hacer bien las cosas, pero yo creo que el peso de la responsabilidad pues también hacía, que luego confirmará en Madrid. Se le concedió una oreja. Bueno, bien. También se le concedió una oreja a Perera. No son las orejas que estamos acostumbrados a ver. Se le pidió, se mató mal. No vimos estocadas buenas en todo lo alto. Vimos mucho pinchazo. Vimos descabellar varias veces. Y no fue una corrida en la que digas fue lucida, se vio de todo. Sí, vimos con el capote pues alguna gaonera, no vimos series cuajadas de ningún matador. O sea, no es decir, es que cuajó el toro y cortó una oreja y porque... No. Luego yo mi conclusión, como aficionada, no te aburres nunca en una corrida de toros. Pero siempre, es cierto que cuando el toro no sale... Si no sale el toro bravo y no sale el toro que estamos esperando ver, los matadores que estén delante da lo mismo. Yo tengo muchas ganas de que García Pulido confirme en Madrid, porque me gustaría verle otra vez con esa responsabilidad y a ver cómo está. Le vi muy voluntarioso con el capote, tanto recogiendo al toro como llevándole a caballo, como pendiente en ese sentido, estuvo muy pendiente. Y bueno, pues vamos a esperar porque la tarde de ayer no queda para el recuerdo. Son de esas tardes que dices, bueno, pues ahí está. Y esperando que... ¿Hubo algún toro un poquito más potable? ¿El primero quizá? No, el quinto. O sea, el quinto es el que mejor se empleó. No vamos a decir que fue el toro maravilloso. La corrida fue muy, muy pareja. Todos eran con una querencia a tablas increíble. Hicieron una cosa muy bien los tres toreros y fue sacarse a los toros al medio. Si no, no hubiésemos visto prácticamente nada. Nada porque desde el minuto 1 los toros tenían la querencia de tablas y no salían. Entonces al sacarse los toros al medio pudimos ver series no ligadas, pero sí que vimos... Lo que eran faenas que a lo mejor si no salen al centro del ruedo no lo hubiésemos ver. De hecho, alguna estocada se hizo
más cerca del centro del ruedo que en tablas. Y era por esa tremenda querencia que tenía el toro de ir a tablas, por su visible mansedumbre. Pues dicho queda, ese es el balance que hacemos de Valdemorillo. Por supuesto, cada uno tendrá su opinión. En general creo que es una feria positiva, especialmente por esa gran acogida de público. Los 3 días, el primer día hubo 2 tercios largos de entrada en la novillada, el segundo es el lleno de no hay billetes, que ya es historia de Valdemorillo, y ayer, domingo, pues bueno, cerca del lleno, no se llenó, pero estuvo buena acogida de público que demuestra que la gente tiene ganas de ver toros. Sí, es cierto, tienen ganas de ver toros y además acudimos a la plaza todos con mucha ilusión. Hay que decir que llovía bastante, con lo cual eso también es un punto que dices, y la gente se acercó y había un buen aforo. Sí, 2 tercios de entrada. Bueno, pues hay ganas de ver toros también en Sevilla, y es que los carteles... Quiero hacer la puntualización de que también hubo toros en Ajalbir, que nos una plaza portátil, una novillada. Una novillada muy interesante de Guadalest, y donde triunfó Tristán Barroso, y donde estuvieron Lalo de María y Bruno Aloy, el mexicano que tantas ganas había por ver, estuvieron dignos, pero quien se llevó el gato al agua fue Tristán Barroso, y también hubo mucha gente en Ajalbir. Eso no sí que tiene mérito porque ahí hacía mucho frío. Hacía mucho frío, y hacía 5 años que no se lidiaba un festejo mayor. Sí, y tuvo muy buena acogida de público. No se llenó, pero hubo muy buena entrada. Pues también nos alegramos. Y ahora sí, si me dejáis, vamos a comentar los carteles de Sevilla, que si no me equivoco se harán oficiales hoy, el día en el que estamos grabando este programa, el día lunes, pero que bueno, que tenemos de forma no oficial, pues prácticamente cerrados. Quizá haya algún cambio de última hora, pero creo que la sensación general se podría comentar, ¿no? No sé qué os han parecido, comparando con Madrid. Convendría no comparar, pero bueno, a mí es verdad, cada plaza es distinta. Me parece una cartelería muy sevillana. Muy sevillana. Con eso... Creo que ahí estamos de acuerdo los tres, ¿no? Sí, muy del público de Sevilla. Muy del gusto sevillano, no sé si tanto del aficionado, pero desde luego para Sevilla han caído muy bien. Y ahora pues pasamos a comentar con... Es Morante el eje, el nuevo curro de Sevilla, es Morante el eje de la feria, no de la feria de Sevilla, sino de todo el año prácticamente, ¿no? De toda... Hasta San Miguel. Sí, bueno, es lo propio, después de cortar un rabo, ¿no? Y de toda la historia. Cuando no lo corta también es el eje de la feria. Sí. No, Morante va hay que decirlo, Morante va a Sevilla en las tardes que él quiere ir a Sevilla. Sí, con el toro que él quiere, con el cartel que él quiere y todo eso. Pero es lógico, o sea, como no puede ser de otra manera. Yo, antes de entrar a hablar de los carteles, creo que debemos de hacer un inciso. Porque el año pasado vimos la faena histórica de Morante de la Puebla, del Rabo, el día, pues ya lo sabemos, 23 de abril creo que fue, con aquel toro ligerito, que ya lo hemos mencionado. Pero volvemos a la feria de abril con aquel recuerdo. Es cierto que olvidémonos, o no nos olvidemos, de que Morante de la Puebla ha marcado un antes y un después en la historia del toreo. El cortar aquel rabo no era 52 años que no se cortaba un rabo. Entonces estamos hablando de que es una faena histórica. Creo que es histórico el personaje. Nosotros, yo personalmente, tengo que agradecer haber vivido en esta historia, porque Manolete no le vimos, a Belmonte tampoco, a tantos y tantos. Pero podemos ver a Morante de la Puebla. Yo, Morante, creo que el que le hayan puesto 5 tardes me parecen pocas. Yo lo hubiese puesto todos los días. Porque creo, de verdad lo digo y no lo digo, creo que hoy en día es un hito a seguir, tanto haga como no haga dentro de la plaza. Creo que el personaje histórico, hay que seguirle de cerca. Dicho esto, 5 tardes en Sevilla Morante, y bueno, y los carteles aquí están. Creo que es una feria muy... 5 tardes contando con San Miguel. Con San Miguel, sí, con la de septiembre. Que también se anuncia ahora, para mí, de forma completamente errónea. Ya lo he dicho alguna vez. Sí. ¿Cómo se puede anunciar en febrero un cartel de septiembre? Pero bueno, quitando esa pequeña mácula... Sí, mi opinión es que eso es una feria que está muy bien confeccionada para el público de Sevilla. Pero además es que siendo menos corridas o menos festejos que en Madrid... están todos los toreros. O sea, yo, por ejemplo, el Cid, que a Madrid no viene, está en Sevilla. Y luego Ureña, creo que es Ureña, que llevaba un año sin aparecer por Sevilla, también está.
Luego, los máximos triunfadores, Borja Jiménez, están todos, es que están Sí. todos en Sevilla, en un cartel o en otro. Luego los toros, lo mismo. Hombre, dices, ¿por qué este No, tipo? ahora mismo no, los toros es un... Están todos. Es un mono... Fernando Adrián no está. Están, bueno, está Luque también. Los toros en Sevilla yo siempre tengo la sensación de que son el mismo Fernando toro. Adrián no está. Entre que Fernando Adrián no está, tiene que entonces ser- no están todos. tiene Bueno, que ser negro, pero... Están todos menos Fernando Adrián. No, Bueno, a mí me parece que... Bien, hemos visto, Sí, hace 6-7 años hemos visto ferias de abril en las que era todo Domecq, Sí. salvo la de Victorino, por ejemplo. Sí. O sea que bueno, tenemos la Bueno, quinta, pero- Y tenemos Tenemos Miura, tenemos Miura Bueno, también. Miura es un clásico, pero bueno, aparte de Que eso, sí, que si sí, vamos- que si estamos de pasamos acuerdo. el peine, pues Estamos de acuerdo. pasaría el fielato de un aficionado cabal, porque es un poco mono... Insisto yo, es una Mono- opinión completamente sí. subjetiva, pero Mm. tengo la sensación de que siempre sale el mismo toro en Ajá. Sevilla. Sí, no. Bueno. Para este tipo de... Sí, es cierto. Es un toro mucho más parejo. Claro que en Madrid tenemos esa variedad de por los diferentes encastes que vienen a En Madrid. Madrid también se lo tendría que hacer ver porque Claro. hay ganaderías que no aparecen nunca que se lo merecerían. Claro. Pero es que en Sevilla o sea, siempre es el mismo toro, más allá de lo que haga cada año. Ajá. Que pegue un petardo este año, no pasa nada, que el año que viene volverá convenientemente a salir al curso del baratillo. Juan Pedro Domecq ha pagado, parece, el peaje. Después de un año nefasto, el año pasado, las pocas corridas que le dio, yo creo que esto es un misterio que habría que analizar, ¿no? Este tipo de ganaderías, cuando pegan un año un petardo gordo, al año siguiente visten muy bien Claro. y al año siguiente ya están en todos los sitios otra vez, ¿no? Sí, porque no, es que el toro depende de... Claro, es una cosa cíclica, no es perfecta. Y yo no sé hasta qué punto sabe el ganadero lo que tiene en casa y lo que le conviene llevar a cada sitio. Yo creo que hay más conocimiento de lo que parece, pero bueno. Yo quería comentaros una cosa, y es que me ha gustado muchísimo el cartel de Victorino Martín, porque va Borja Jiménez con Escribano, que me parece que son dos Estoy de figurones acuerdo. del toreo para lidiar ese tipo de encaste, pero además Rocarrey se anuncia con los victorinos con Escribano y Borja Jiménez. Bueno, Entonces me es parece el que es, cartel estrella de la sí, feria. me parece que es interesante, es un cartel muy, muy interesante. Mm. Y luego Si hubiera estado también Luque ya en esta tarde. hubiese sido ya redondo. Pero me parece muy buena elección los tres. Sí, sí, Manuel sí. Escribano, A mí Borja también. Jiménez y Rocarrey. A mí me ha gustado Podrían haber muchísimo. hecho perfectamente una corrida de 8 toros Mm. y dar cabida a Daniel Luque. De todas formas, le van a apretar a Rocarrey, porque Sí. Manuel Escribano entiende muy bien a los grises y Borja Jiménez ya sabemos de lo que es capaz. Pero no está mal que le aprieten a Y Rocarrey. Rocarrey no está acostumbrado a lidiar en Castelva Serrada, así que vamos a ver cómo se desenvuelve la tarde. Por eso va a ser Tenemos muchas ganas de interesante, verlo. sí, Y sí, como sí. los toros van como la temporada pasada de Victorino, va a ser muy, muy Sí, interesante. es posiblemente el cartel... Este cartel, la verdad que es muy bueno. Y luego hay otro cartel que a mí me encanta, que es la de Miura, con Escribano también, que es que conoce muchísimo estos toros. Y está Esaú Fernández, que también me apetece mucho verle con Miura, y el Fandi. Es variopinta esta corrida, pero a ver cómo... Es Sí, corrida, a ver cómo es es el corrida de Fandi con domingo. Miura, con... Sí, corrida de claro, domingo. claro. Domingo, Sí, Domingo sí. 21 de abril. Sí. El año pasado, creo, si no recuerdo mal, el Fandi ya se anunció con Miura en Sevilla, pero se lesionó y Sí. no pudo torear. Sí. Entonces, bueno, repite. Posiblemente. Sí, es la corrida que cierra el Sevilla, ¿no? Sí, cierra el ciclo. Yo, en general, sí, para ser Sevilla, yo veo una feria muy rematada, más rematada que Madrid, con algunos carteles Para ser redondos. Sevilla. Para ser Sevilla, como viene siendo los últimos años, ¿no? Creo que de los últimos 4 o 5 años me parece la Feria de Abril más interesante. Y hay muchos carteles que me interesan. O sea, tenemos Juan Ortega, Rocarrey y Pablo Aguado con Victoriano del Río. Sí. Es una ganadería extraordinaria. María decía que volvía el Cid con Daniel Luque y Emilio de Justo en la corrida de la quinta. Y sí es cierto que es Ureña el que yo voy a ver, si era Ureña, es Ureña el que estuvo un año Sí. sin venir Paco por... Ureña, que se anuncia con el Parralejo, con Por- Perera y Borja claro. Jiménez. Borja Jiménez, la verdad que se han portado muy bien con él. Sí, Matador de toros sevillano. O sea, que cuadra, ¿no? Pero que triunfó en Madrid, con lo cual en Sevilla todavía está por ver qué es capaz de hacer. ¿Hay alguna corrida un poquito más
menos de figuras, ¿no? La de Esta me gusta el mucho, cartel sí. sevillano de Oliva Soto, Ruiz Muñoz y Carerito con toros de Fermín Borquez. El año pasado ese cartel sevillano fue de 6 toros, que fueron 6 toreros sevillanos los que la lidiaron, y repite Fermín Borquez, que yo creo que es interesante también. Decías tú bien ver el monoencaste, en este caso Fermín Borquez, encaste Murube y una corrida de lidia a pie, que yo creo que siempre es interesante de ver. Así que me alegro de que otra vez Fermín Borquez lidie. Y luego a mí esta me gusta mucho también. Perdona, dime la de la quinta. Sí, Que viene quinta... justo con Luque y el Cid. Esta también es interesante. No, a mí la que más me gusta es la de Santiago Domecq con David de Miranda, que ya iba siendo... Ya era hora de que le dieran esa oportunidad en Sevilla. La acogida en Sevilla, porque es un torero onubense que salió a Ambrós en Madrid en 2019 y prácticamente pasó al ostracismo absoluto. Sí. Con la pandemia y demás. No se le han dado apenas oportunidades, así que yo también me alegro mucho. Sí. David Miranda y Francisco de Manuel en una corrida de Santiago Domecq, que recordarán todos ustedes que Santiago Domecq tiene una corrida extraordinaria en San Isidro el año pasado, y esperemos que repita, que sea como la del año pasado. En esta ocasión es un cartel de modestos, por así decir. Sí. Esa corrida no se va a llenar, ya te lo digo yo. A ti te lo parece la más interesante y no se va a llenar. Para que vean ustedes la disparidad de criterio entre el público sevillano y bienvenido. Sí, pero a mí también me parece interesante. No, y Francisco de Manuel cortó una oreja el año pasado en Sevilla. O sea, no, iba a decir que estar. Los 3 toreros han conocido las miles del triunfo en algún momento, tanto Leo Valadez como Francisco de Manuel como por supuesto David de Miranda. O sea que, bueno, es una ocasión. Pero yo me alegro sobre todo porque David de Miranda ya debuta en Sevilla, Todavía como novillero, pero como torero es su presentación, o sea que... Y Francisco de Manuel, la verdad que esté anunciado ahí a mí me parece que es muy merecido. Pero es un torero que merece justo. Sí, es un torero muy puro y muy hondo. Pero vamos, yo echo de menos a muchísimos toreros. Pero bueno, en Sevilla, como no me han pedido opinión, pues no, se han quedado así. No es asesor bienvenido todavía de la empresa Pajés. No. Luego también me gusta mucho la corrida de Domingo Hernández, que será para Morante, Daniel Luque y Juan Ortega. Este es uno de los carteles de arte. Sí, bueno, es un que Domingo Hernández ha hecho la corrida buena. Sí. A ver, Domingo Hernández, dentro de las ganaderías de figuras, es una que no me importa ver y... Bueno. A veces sacan toros encastados. No, yo probablemente vea toda el serial, Sí. Eso no. Pero que hay otras ganaderías que ya vas con predisposición a... Bueno, yo me espero lo peor y luego ya si hay sorpresa, pues... Sí, este es un gran cartel. Vamos, Daniel Luque, Juan Ortega y Morante de la Puebla, con todos los Domingo Hernández, es un gran cartel también. Y luego hay que resaltar, hablábamos el programa anterior sobre los vetos, hablábamos sobre el rejoneo, sobre Ventura y Hermoso de Mendoza, y en este caso la corrida de rejones es una corrida del Capea y se anuncia Sergio Galán y Diego Ventura con Guillermo Hermoso de Mendoza, el hijo. Sí, ya pero con Pablo no... Con Pablo, bueno, Pablo en su temporada de despedida, que no va en abril a Sevilla, pero sí que va en San Miguel. Bueno, y luego también... En una corrida mixta, de esas que nos encantan. Tenemos a bien son sus favoritas. Será su despedida de Sevilla, de Pablo Hermoso. Y luego no hemos comentado que también está Cayetano, que es un... Cayetano entra en todas las ferias. En todas, está ahí, está a tope, Está a tope Cayetano. Vamos a ver. Así que la verdad que a mí me gusta mucho la feria, la veo rematada, la feria de abril de Sevilla, y podemos disfrutar de una gran feria, sí. Es una pena que, bueno, no tenemos los precios, pero aquí ya decimos que exageran un poco en Sevilla con el asunto del precio de los tendidos, porque para un aficionado medio pues le cuesta enormemente. Bueno, y un aficionado que si no es de Sevilla ya que te tienes que pagar el viaje, la estancia. Sí, es un dolor de muelas. También es verdad que lógica, no es una plaza de toros monumental, con lo cual tiene mucho menos aforo que las ventas, prácticamente la mitad. Sí. Eso también se tiene que notar en el precio, pero es verdad que es excesivo. Es, digamos, un producto de lujo, ¿no? Ver toros en Sevilla. Sí, como mucho puede ser una tarde, 2.
Sí. Bueno, en fin. Bueno, pero el gran lujo que tenemos con Sevilla es que lo retransmite Juan Toro. Sí, sí. Porque el pensar que podemos ver toda la feria No, eso desde es una casa, maravilla, eso es un privilegio. Es un- Bueno, pues si os parece, cerramos con la triste noticia de esa acogida Sí, Ah. el recordatorio de este... al matador de toros mexicano Alberto Ortega, en un festejo en México. Pues una acogida muy fea. En el cuello, haciendo una portada llora. Y está en estado muy grave. Así que desde aquí le mandamos toda nuestra fuerza. Ojalá se recupere pronto. La verdad que las imágenes son preocupantes. Mucho ánimo. Los toreros ya sabemos que están hechos de otra pasta, pero en estos casos la verdad que Sí, asusta mucho. Así que bueno, ojalá se pueda recuperar y le veamos otra vez en los ruedos. Pues si queréis cerramos aquí. Sí. Un programa ligeramente más corto de actualidad. Si queréis algún último comentario. No, Yo nada, pues desearos a todos una feliz semana y que la semana que viene nos veamos aquí con noticias buenas y mejores. así sea. Amén. Pues nada, sean felices y se van viendo parar, templar y mandar.